Empezamos esta jornada informativa hablando con un destacado periodista. El trabajo colaborativo Dorada Opacidad, que investigó los mecanismos oscuros del tráfico masivo del oro en Sudamérica, ha ganado el prestigioso Premio Rey de España, que da un homenaje cada año a lo mejor del periodismo iberoamericano. Esta investigación transfronteriza estuvo liderada por Convoca de Perú y tuvo la participación de 8 medios más en 5 países, entre ellos Plan B de Ecuador. Precisamente es Juan Carlos Calderón, el principal de Plan B, quien está con nosotros ahora mismo en el contacto. Juan Carlos, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, un muy buen día. Gracias por la entrevista. En primer lugar, quisiéramos que le recuerdes a nuestra audiencia qué investigó, y sobre todo en la arista ecuatoriana, este amplio reportaje, esta amplia investigación que hoy obtiene un premio de altísima magnitud. Listo. Dorada Opacidad es un consorcio de medios y de 5 países, entre ellos Plan B Ecuador. Este consorcio investigó el tráfico de oro, digamos, la explotación y el tráfico y la exportación ilegal de oro físico, no piedras de oro, no material mineralizado, sino oro a través de nuestros países. Todos los mecanismos ilegales que se consolidan en el Estado, en cada uno de estos países para lograr este tipo de exportación. Como este oro es un lavado de dinero, o digamos el lavado de dinero del narcotráfico o de otros crímenes, y ese se invierte, entre comillas, en oro, en la minería ilegal, y se produce oro. Y este oro no está registrado, este oro no paga impuestos, este oro está enviado por empresas fantasmas, es decir, que nadie les encuentra, nadie da la cara. Este oro pasa por la aduana, como Pedro por su casa, etcétera, etcétera. En el Ecuador, nosotros transmitimos, digamos, revelamos en 2 tramos y en 4 reportajes, cómo un grupo de empresas y empresas que se habían formado meses antes, pequeñas empresas, exportaron en promedio unas $100 millones en oro en 6 meses en un año, entre el 22 y el 23, 2022 y 2023. Y luego, en un siguiente tramo, ampliando nuestra base de datos, se reveló que esta cifra subía a $1.300 millones. Y encontramos los mecanismos para que esto suceda en el Ecuador. Básicamente, eso es lo que ocurrió. Esta investigación fue publicada en Plan B, está publicada, ustedes pueden acceder a www.planbpequeña.com.es y está ahí todo lo que ha sido objeto de este premio. Hemos seguido con el tema, hemos seguido publicando. Carlos Vera nos apoyó de alguna manera en difundir y cuestionar a las autoridades, sobre todo de la UAFE y del Ministerio del Interior, esta situación, y de alguna manera digamos, develamos esto. Esto ocurre similarmente en varios países. Y a eso iba Juan Carlos. La judicialización un poco de la puesta en escena de los resultados de esta investigación, ¿ha habido los avances que ustedes esperaban? Bueno, nuestra intención no es que se judicialice, eso ya corresponde a las autoridades. Nuestra intención es develar los hechos y sostenerlos rigurosamente. Pero de alguna manera, como tú bien conoces, el hecho de que las autoridades actúen de cierta forma da un plus al hecho de la misión periodística. Bueno, de hecho, ha habido pronunciamientos nada más, promesas. No olvidemos que la minería ilegal es considerada seguridad a la amenaza, una amenaza a la seguridad del Estado, perdón. Esto fue definido en el gobierno de Lazo, el Consejo de Seguridad del Estado. Pero no ha hecho ninguna entidad los esfuerzos suficientes para que esto suceda. Vemos constantemente cómo retroexcavadoras que valen decenas de miles de dólares, permanecen intocadas o cuando se les interviene, los jueces les liberan ahí, escarbando en los ríos, ¿no es cierto?, de nuestra Amazonía. Todo eso se produce y se lleva a plantas de procesamiento en Buenos Aires, que es otra mina ilegal o una invasión, y también en sitios de El Oro y la Suay. Nosotros investiguimos el dinero de esto, este oro, estas de centenas de millones de dólares, porque es una expoliación muy grande, por lo general termina en la India. Y veamos, o sea, ha habido convenios, ha habido pronunciamientos, pero hasta ahí se han quedado las autoridades.
Estamos hablando ahora mismo con Juan Carlos Calderón, el principal del portal de periodismo Plan B, quien se encuentra con nosotros aquí en la mesa de Así Amaneció. Juan Carlos, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. Una consulta. Cuando empezaron a escarbar y escarbar, ¿había nombres familiares? Es decir, nombres que podamos reconocer. ¿Había políticos inmersos? ¿Pudieron descubrir finalmente quién estuvo o quiénes están detrás de esto? Porque poder político debe haber para que esto siga funcionando. Y usted lo sabe mejor que yo. Guillermo, sí, siempre has pegado en el centro. Efectivamente, nosotros obtuvimos las bases de datos que son públicas, además de las empresas que tienen vinculación con actividades mineras. En general son las llamadas SAS. Correcto. Estas empresas hacen su trabajo. La gran mayoría de estas exportadoras, que insisto, exportan, son pequeñitas, tienen capitales de $800,000 y exportan 100 millones, 80 millones, 60 millones de oro físico. Entonces, y fuimos a sus accionistas, sus administraciones, y lo que sí podemos decir es que es gente en muchas ocasiones, muchas veces iletrada, gente que no tenía ninguna experiencia. Un día de esos entrevistamos, logramos obtener los datos telefónicos y de una persona que nos contestó que había registrado una tienda, ¿no es cierto? Y había exportado $120 millones. Wow. Una tienda de abastos, digamos, de abarrotes. Entonces, esto es un sistema en el cual estas personas hacen esta actividad, ponen sus nombres, la mayoría de ellos, y luego estas empresas o desaparecen, o se anulan, o se venden, ¿no es cierto? Hay una conexión muy clara con Perú en este sentido, y entonces hay empresas que son vendidas incluso a hindús, que compran las empresas. Y así funciona el negocio. Es decir, como digo, esto se va a la India, por lo general a refinerías de oro, a grandes industrias de joyería en la India, pasa por Emiratos Árabes, en el caso del Ecuador. En el caso de otros países como Venezuela pasa hacia Líbano, por ejemplo, ¿sí? Hay otros destinos para ese oro. Entonces, lo que nosotros como equipo multinacional, transnacional, detectamos es que en ese corto periodo se habían sacado 3,000, con esa metodología, 3,000 toneladas de oro entre los 5 países. Y entonces, en un oro que en ese momento estaba costando a 2,000 y pico, 2,500 o algo la onza, en el momento de nuestra investigación. Hoy cuesta 3,000 la onza. Valió récord, sí. Sí, pongan atención que un kilo de cocaína en un puerto de Guayaquil, en un contenedor contaminado, cuesta $3,000. Un kilo. No una onza, un kilo. En el caso del oro. Y el oro no es sustancia sujeta a fiscalización. Entonces, el oro no huele, digámoslo así. No apesta. Entonces, no encontramos muchas vinculaciones, salvo una muy importante, ¿no es cierto?, que resultó que tenía vinculación con algunas de estas empresas, era consultor, o en algunos casos socio, un subsecretario en el Ministerio de Defensa, del subsecretario de Planificación en el Ministerio de Defensa, de este gobierno, en el ministerio del señor Giancarlo Lofredo. Nosotros hicimos la debida contrastación. Cuando hicimos y publicamos la investigación, este señor ya no era subsecretario, había durado 9 meses, y le mandamos unas preguntas, él contestó, tuvimos la larga entrevista que está publicada. Pero el ministro de Defensa no contestó nunca las preguntas que enviamos para preguntarle básicamente si no había visto los antecedentes de este señor para ponerlo en este altísimo cargo en el ministerio que lidera el bloque de seguridad contra el crimen organizado, entre ellos la minería ilegal. Esa es la paradoja que nosotros descubrimos, y que de alguna manera, entiendo, hay muchas otras relaciones, connotaciones. Guillermo, tú hablas muy bien cuando dices, aquí hay un poder político que sostiene este gran negocio, que es el más gran negocio del crimen organizado del Ecuador, ¿sí? Porque todo el dinero que se sale de la droga, de todos los otros crímenes, se convierte en dinero físico, en efectivo,
¿no es cierto? Alguna parte se lava, pero otra parte se mete en la minería y de ahí se saca el oro. Juan De Carlos, esta manera. se nos acaba el tiempo, tú sabes cómo se maneja esta situación en medios en vivo, pero no queremos dejarte sin tu reflexión sobre lo que significa para el periodismo poder recibir este galardón y evidentemente marcar un precedente en el trabajo. Gracias. El Premio Rey de España premia lo mejor del periodismo iberoamericano. Que el Ecuador haya obtenido un galardón es un orgullo para nosotros como ecuatorianos. En Ecuador se hace un gran periodismo de investigación, un periodismo que es independiente y que de alguna manera sufre muchas dificultades económicas para lograr esto. Nosotros hicimos esta investigación que duró más o menos unos 6, 8 meses con muy pocos recursos, muy pocos recursos. Hicimos una investigación y revelamos datos que el Estado, con todo su poder económico, debió haber hecho. Ese es el punto. Es decir, le dimos trabajando al Estado ecuatoriano, al SRI, al Servicio de Aduanas, a la UAFE, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a un montón de entidades públicas que con dinero los ecuatorianos tienen la obligación de controlar este flagelo, lo que yo llamo esta expoliación monstruosa del oro ecuatoriano, de nuestro patrimonio. Entonces, para nosotros es un honor haber recibido este premio. Este premio, representa también la ratificación de los esfuerzos que hacemos como periodistas por develar lo que el público necesita y debe saber de lo que pasa en el país. Y además destacamos la cooperación, la dirección, digamos, y la coordinación de Convoca Perú, que estuvimos juntos en este camino y que hoy vamos a seguir en nuevos proyectos. Somos 5 países, 8 medios que hemos trabajado en un reportaje, una investigación que el jurado dijo que era abrumadora, sorprendente, con datos nunca visto antes, ni la metodología. No lo exagero, está en la agencia EFE, Así es. está puesto ahí, y nos enorgullece como periodistas ecuatorianos, y este premio va dedicado al Ecuador, a los periodistas del Ecuador que bregamos constantemente contra un montón de amenazas y que sin embargo estamos trabajando para el público, para nuestra gente. Gracias, Juan Carlos. Era Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, director del portal B, hablando del Premio Rey de España, que lleva no solamente este medio, sino otros de Latinoamérica tras una investigación sin precedentes.